Porque en mi otra Ah, licenciatura genial. nosotros todos tenemos correo institucional y automáticamente se ¿En ingresa a la serio? reunión. Entonces no se interrumpe al docente. Ah, qué bueno. O sea, ya tendríamos esa posibilidad que las conexiones sean mucho más ágiles inclusive, ¿verdad? Sí, porque se puede generar solamente con el mismo link. Vos podrías poner eso en la plataforma y ya de ahí nomás ya todo ingresamos. Ah, genial. Entonces ya es Ya una sería sola, automatizado, profe. buenísimo, buenísimo. Entonces ya es una sola, sería un solo link ya para todas las reuniones. Sí, Súper, eso creo, eso podrías ver, profe, porque al menos en mi otra licenciatura sí. todos tenemos correo institucional, tanto alumnos como docentes. Ah, Por eso mira. sería una función que Ah. podrías ver, profe. Sí, de hecho que mañana tenemos una reunión también y capaz que por ahí, porque se están optimizando todos los servicios, entonces de a poquito estamos entrando todo en ritmo. O podrías colocar también en la plataforma de Moodle, en tu aula virtual, ahí donde dice SAP, profe, una invitación Sí, y pones con las opciones de deseas unirte, sí, no, y entonces así automáticamente ya entran los alumnos. buenísimo, buenísimo. Claro, eso nos va a facilitar, porque si no, para cada reunión tenemos que estar habilitando nuevo código, nuevo link. Sí, porque Zoom es así. Entonces ya tenemos la misma contraseña, el mismo ID, entonces ya es mucho más fácil. Perfecto. Bueno, ¿cómo están, gente? Yo ansioso de rendir, profe. ¿En serio? ¿Cuándo empiezan? Y hoy tenemos tu probita. No, pero esa es una prueba. Viste que ustedes no van a tener examen, no van a tener examen, así como tal, como las otras materias, ¿verdad? Entonces, por ese lado es simplemente como para ejercitarnos dentro de la metodología, ¿verdad? Entonces, para variar un poco la clásica tarea, ¿sí? Para eso nomás. Sí, Es que profe. no se preocupe por el... Igual tiene puntaje, pero después el puntaje traducimos en horas en nuestro caso, ¿verdad? Así es que tranqui por ese lado. Profe, mi corazón paró cuando ¿Sí? escuché que había examen de usted. Yo no sabía. No, yo también me asusté. Realmente José me asustó, qué examen. No, es solamente un ejercicio, ¿verdad? Tiene puntaje, tiene calificación, pero les va a servir incluso para empezar a responder cuestionario. Incluso les puse de falso y verdadero nomás, me parece. Algo re fácil. Bueno, no se preocupen por ese lado. La idea es que, bueno, después de la clase hoy puedan hacer ese ejercicio. Tómenlo como un ejercicio nomás. Bueno, ¿qué tal estamos con el avance de las otras tareas? Yo amplié la fecha de presentación porque algunos todavía no pudieron levantar a la plataforma. Entonces, creo que hasta la otra semana tienen tiempo de hacerlo, por favor, porque o si no son demasiadas horas también que ya van perdiendo, ¿sí? Ya que no podemos computar las asistencias, entonces la idea es que con las tareas podamos ir acumulando esos puntos, esas horas, perdón, la costumbre. Bueno, hoy tenemos un tema, es un poco teórico, pero vamos a tratar también de ejemplificar de modo que ustedes puedan así como prácticamente ubicar, relacionar esa teoría con la parte práctica, ¿verdad? Creo que ya vamos a empezar hoy con la unidad 2, salvo que haya alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran hacer. Entonces vamos a entrar ya a la unidad 2. Igual pueden levantar la mano simbólicamente y hacer las preguntas que correspondan, ¿sí? Bueno, esta parte, como les dije, tiene que ver un poco, así como el título de la unidad habla de las teorías que prácticamente tratan un poco de responder
a lo que representa una crisis, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama teoría de la crisis. Y veíamos también, ¿verdad?, de que podemos encontrar denominaciones partiendo básicamente de lo que puede representar en la persona una crisis, ¿verdad? Desde el punto de vista, obviamente, psicológico, psicopatológico, podemos decir de que es un estado de desequilibrio, ¿verdad? O sea, que en cierta forma hay como una especie de movilización que se genera en la persona y eso puede durar un tiempo. Por eso se habla también de un desequilibrio temporal causado por un estresor, por un factor que básicamente precipita esa manifestación o esa alteración conductual. ¿Sí? Es una situación intensa, ¿verdad? Entonces, que afecta básicamente a esos mecanismos de adaptación. Por eso que la persona como que entra en un estado de shock, no sabe qué le pasa, empieza a temblar, llora, muchas veces se siente impotente, inclusive para levantarse, se tira al piso. Va a depender de un montón de factores. Por eso que habla también de que muchas veces existe como un factor estresor, ¿verdad? Que hace de que se produzca ese desequilibrio o esa desadaptación, ¿sí? Bueno, esos estresores tal vez para algunas personas sean como muy leves, manejables, ¿verdad? Pero sin embargo para otras puede ser como muy intensa. Entonces, qué sé yo, la pérdida de un trabajo. Para mí puede representar un caos, ¿verdad? Puede representar algo así como, ¿y ahora qué hago? Y me encuentro totalmente desorientado. Para otras personas tal vez represente, bueno, eh, qué sé yo, ya, este lugar no me estaba gustando, mi relacionamiento con mis compañeros se estaba volviendo caótica, ya no le toleraba a mi jefe, realmente esperaba ya este momento, entonces lo toman de otra forma, ¿verdad? Entonces, la manera de reaccionar ante un suceso puede ser bastante variable, puede diferir de una persona a otra, ¿sí? No obstante, dependiendo de la intensidad en la que se presente el momento, la circunstancia, puede afectar diferentes aspectos de la persona, ¿verdad? No solo la parte fisiológica, la parte cognitiva, sino también la parte conductual, social, en su relacionamiento. Hay muchas personas que dicen, perdí mi trabajo, pero voy a buscar otro. Entonces, en ese momento como que parece que la noticia no le genera un impacto negativo inmediato. Pero sin embargo, con el correr de los días, parece que allí recién empieza a procesar esa situación, lo que representa perder un trabajo y lo que implicaría encontrar otro, ¿verdad? Y más todavía si la persona depende económicamente de esos ingresos. No va a ser lo mismo para una persona que cuenta con un colchoncito, como decimos, ¿verdad? Cuenta con unos ahorros. Bueno, voy a poder sobrevivir durante 3 meses, me voy a tomar este tiempo para descansar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay otras que lo ven así como algo sumamente trágico, como como decimos, por lo general, como una situación totalmente desestabilizadora. Y el otro día hablábamos también de que la crisis, cuando hablamos de crisis o intervención en crisis, no tiene que ver solamente con esa intención de quitarse la vida o con situaciones, con intentos de suicidio, sino tienen que ver justamente con eventos que podrían afectar de manera así como bastante fuerte a la persona, ¿verdad? Como la muerte de un familiar muy cercano, de un amigo muy querido, por supuesto, ¿verdad? La pérdida de trabajo también, inclusive contraer matrimonio, aunque ustedes no crean, puede generar
o constituirse en un estresor importante. No sé si hay experiencias con respecto a eso, ¿verdad? Hola, profe. Sí. Em, con respecto a lo que está comentando, me llama más mucho la atención que eso que usted dice, que hay cosas que a uno nos puede afectar mucho más que a otros y viceversa, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros, o sea, yo en el lugar donde trabajo siempre comento porque es medio particular el trabajo que nosotros hacemos. Estamos en un lugar donde tenemos que hablar Ujú, como argentinos, donde no nos podemos levantar para ir al baño sin permiso, donde tenemos minutos que se mm, nos miden, donde tenemos ujú, que cobrar ciertos bonos si es que hacemos ciertas cosas durante el proceso y constantemente en mi trabajo hay personas que tienen ese desequilibrio, profe, porque sí. son pacientes, nosotros damos turnos médicos y los pacientes que Ujú, llaman a veces son muy ujú, especiales y nos gritan, nos dicen mm, groserías horribles a veces. Y hay compañeros que ujú, están como a lo mejor con otro tipo de situaciones que también son agotadoras a nivel físico y mental, ¿verdad? Y ujú, incluso se desmayan. Sucedió un montón de veces. Yo ujú, estoy hace 4 años ahí y sucede. A mm, veces le supera por completo y es muy fuerte porque uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Y nosotros no nos podemos claro. levantar. Estamos ahí en línea y los supervisores se levantan y ellos accionan y se le llama a la Mm, ambulancia y ese tipo de actividades ahí mm. muy seguido en mi trabajo. Y es por el pico de estrés. Por el pico de estrés, el nivel de tensión permanente, sí, y el Exactamente, tener que trabajar bajo presión, claro que sí. absoluta presión. Imagínense todos los días la misma situación, ¿verdad? Sí, en la facultad, justamente en nuestra facultad, creo que hace como 2 años, se presentó una tesis vinculada con este tema del síndrome de Burnout y en call center, en instituciones o en lugares donde justamente tienen este sistemas de call center, ¿verdad? O sea que aparte de tratar con personas, en este caso me imagino peor todavía que llaman para una consulta, para agendamientos, ¿verdad? Y donde le dicen, mira, dentro de 3 meses y cuando el paciente te dice es urgente, ¿verdad? Entonces ustedes no tienen esa posibilidad de resolverle el problema. Eso es Y lo otro, profe. Así mismo, nosotros estamos atados sí, ahí, tenemos una oferta que ofrecer y si mm, no hay, así como dijo, dentro de 3 meses recién a veces y en instituciones no son mm, públicas, son instituciones privadas donde pagan mm, más de 15.000 15 claro, mil pesos, ¿verdad? Argentinos. Y que mm, es suficiente como para enojarse y encima llaman y mm, esperan 15, 20 minutos para ser atendidos y que les salgamos a decir eso es luego para que nos griten, ¿verdad? Y exacto, es estresante. claro. Sí, acá por lo menos en nuestro contexto se llegó a realizar esa investigación y el nivel de tensión, de estrés salió así altísimo luego, ¿verdad? Entonces, justamente una de las recomendaciones de que no se constituían precisamente en lugares así como saludables para trabajar por mucho tiempo, porque imagínense lo que sería esa permanencia de todos los días, la falta a veces de motivación o de incentivos, ¿verdad? Sino al contrario, existen lugares donde justamente la permanencia depende del nivel de cobranzas, ¿verdad? Y también así, por call center, donde uno llama y requiere acerca de las cuentas. Y por supuesto, ninguno de los que llaman son bien recibidos. Generalmente ya empiezan con groserías o con insultos. Entonces, tiene que haber así como un nivel bastante alto de tolerancia aparte del trabajador, ¿verdad? Y en el caso de ustedes, más todavía porque tiene que ver con cuestiones de salud. Sí, Así eh, son situaciones que pueden generar ese desequilibrio en cualquier persona, ¿verdad? Depende mucho de la cantidad de horas, de los factores también. Imagínense el estar trabajando en una cabina de Profe, 1 metro por 1 metro, profe, después ni siquiera tenés tiempo para ir al baño, almorzar, etcétera. Sí, José, sí. ¿eso no sería también responsabilidad de la parte de los... O sea, se supone que en cada empresa debería haber alguna persona encargada de recursos humanos, ¿verdad?
Y justamente esa falta de incentivo, esa falta de motivación, no sería ya Sí. responsabilidad de ellos. Porque al fin y al cabo, según tengo entendido, ¿verdad? Para eso también las empresas deben de invertir en cuanto a sus logros de Mm. objetivos en la psicología laboral, ¿verdad? Para poder mejorar también su capacidad de ventas o su recepción en cuanto a clientes y demás cuestiones. O sea, eso no sería también ya responsabilidad, esas descompensaciones, porque hay que tener en cuenta de que las personas de recursos humanos al fin y al cabo tienen que velar por la salud, tanto física como emocional de sus empleados. Totalmente de acuerdo, José. Sí, claro que sí, ¿verdad? Es lo ideal. Pero fíjense que este tipo de contrataciones incluso tiene que muchos en nuestro país, por lo menos, muchos de ellos están tercerizados. Ni siquiera, supongamos, atención al cliente del Banco Continental. Esas personas que están brindando ese servicio ni siquiera dependen laboralmente del Banco Continental, sino de otra empresa, otra vez que les contrata a ellos para que vayan a prestar ese servicio. Ellos no tienen una relación laboral directa con esa empresa. Ahora están utilizando ese tipo de servicio. Fíjense también las maniobras muchas veces que utilizan las empresas a fin de evitar sobrecargar lo que serían los costos, por ejemplo, de personal. Pero tal cual como vos decís, lo Creo, ideal es que exista un departamento de recursos humanos o una dirección que vele por la salud y no solo económica, sino por supuesto mental principalmente de sus colaboradores. Sí, te escucho. No, yo iba a decir nomás que también en mi trabajo, coste que es en la función pública, Mm. tercerizan los servicios de limpieza y nos cuentan las limpiadoras que ellas no, o sea, ellos firman un contrato donde dicen que ganan un sueldo mínimo, pero en realidad no le pagan eso. Y además, Ajá, o sea, todo es muy, muy turbio, todo después, o sea, muy diferente muy a lo que figuran irregular. los contratos, sí. Conste que ellos están brindando servicio para el Estado, ¿verdad? Pero le tercerizan, entonces pueden Sí, hacer inclusive en cualquier cosa. lugares, inclusive en hospitales, en lugares así de salud, ¿verdad? Sí, donde está en juego inclusive la salud de ellos como colaboradores. No existe una relación laboral directa, Así mismo, como dijo recién, totalmente. profe, es totalmente irregular. Nosotros, por ejemplo, en mi experiencia al menos, el Departamento de Recursos Humanos parece lo que es enemigo del Departamento Comercial. Lo único que hacen es todo el tiempo sacar informaciones o notas, ¿verdad? Avisando de que si no se cumple tal cosa, entonces se va a perjudicar el salario. Si no se cumple esto, y una lista que puedo quedarme acá una hora a comentarles. Horrible es. Y lo que más a mí al menos lo que más me tienen un personal con una estabilidad Estable. laboral Mm. estable, sí, así es. Así mismo. Sí, mira, ese tipo de vinculaciones laborales se utiliza muchísimo en nuestro medio y principalmente con la población joven. Cuando nosotros nos ponemos a analizar quiénes son los que, dónde o en qué franja etaria se presenta mayor rotación laboral, y justamente se da en esta etapa, donde por lo menos la mayoría de los jóvenes aún no han asumido compromisos así como muy importantes y tienen esa posibilidad de salir del trabajo porque se dan cuenta que el nivel de tensión es tan alta, pero es también esa franja etaria donde la mano de obra sigue siendo la más barata. ¿Por qué? Porque se encuentran la mayoría en un proceso de formación. Todavía no hay estabilidad. Entonces, a las empresas les conviene ese tipo de vinculación laboral. Eso sí hay que Es así. rescatar, Sí. esa parte sí hay que Ujú, rescatar. Ellos aceptan eh, personas que salen del colegio con 18 años de edad sin computación, ujú. sin nivel de ningún tipo de idioma, sin educación que esté empezando la universidad. O sea, la apertura para un primer trabajo sí, es ideal y no Mm, tienen en ujú. cuenta la presencia física que hoy día todo el mundo tiene que estar 90 60 90 si va a estar en atención al cliente, ¿verdad? Ahí estamos encerrados en un box de uno por uno y a ellos eso no les afecta, ¿verdad? En cuanto a la No presencia les física, afecta. no. Ujú.
Entiendo. No, por eso que también es importante analizar esas propuestas de mejora siempre que ellos tengan un área que realmente se ocupe de los colaboradores, porque así como mencionabas también, ¿verdad? Muchas de las direcciones de recursos humanos tienen un enfoque más administrativo o más punitivo, ¿verdad? Más bien para sancionar, llamar la atención, etcétera. No precisamente para desarrollar o potenciar las habilidades de los colaboradores, porque lo ideal sería analizar, revisar esos factores que promuevan a sus colaboradores, que los mantengan motivados, más si tiene que ver con áreas así de alta tensión, de departamentos que requieren algún tipo de apoyo emocional adicional, ¿verdad? Son muy pocas las empresas que realmente invierten en ese sentido en sus colaboradores. Pero sí, se pueden hacer propuestas súper interesantes desde el punto de vista de la psicología, no solo laboral, sino también desde ustedes como colaboradores y más todavía si en algún momento les toca trabajar en el área, con más razón potenciar esa parte, ¿verdad? De gestión y desarrollo de colaboradores para evitar Profe, estas crisis, pensando profe, a largo plazo, ¿verdad? pero ahí Sí, tenés que tener en cuenta la mentalidad del empresario, de que es un costo más sí, otra vez para el empresario estar invirtiendo en la salud mental de sus empleados. Entonces prefiere optar por la rotación sí. y que vayan cambiando nomás de personal y no les importa la salud mental de las personas y si tienen una Ujú, crisis o cosas así, a ellos no les importa. Yo creo que ahora habría que aprovechar también el tema de la ley del ejercicio de la profesión y también deberían de tocarse ujú, todos estos puntos, ¿verdad? Porque si bien hay psicólogos y vamos a ser colegas y futuros colegas al día de mañana que vienen de otras universidades, no sabemos cuál es el nivel realmente o el énfasis en cómo fueron educados y están en recursos humanos y no velan realmente ujú, por esa salud mental y como dijo la compañera, ¿verdad? Se dedican más bien a sancionar o a hacer contratos o liquidaciones de salario y esa no es la función. La función es justamente trabajar con el recurso humano que tiene y a través de eso lograr los objetivos que la empresa le solicita, pero siempre y cuando velando por ujú. esa salud mental. Ujú. Claro. Y muchas veces depende del objetivo de contratación de ese coordinador, director, jefe de recursos humanos. Sí, Ujú. depende mucho, Le porque puedo, yo, sí, sí. sí, le quería comentar, por ejemplo, yo trabajo en niñez, ¿verdad? Y todo lo que Sí. hay en materia de niñez te dice que las personas, los adultos, ¿verdad? Que trabajan con niños tienen que tener un adecuado cuidado de su salud mental porque das lo que tenés, Ujú, das lo que sos, ¿verdad? Y en ese claro. sentido, por ejemplo, a los cuidadores, por ejemplo, de niños en entidades de abrigo, hogares, como le dicen, Sí. la gente de recursos humanos les aumentó muchísimo la carga horaria, les dio unos horarios completamente insalubres, donde tenían que estar despiertos toda la madrugada, dormir de mañana, o sea, un montón de cosas. Y o sea, generalmente la gente de recursos humanos no es gente que estudia psicología, sino gente que estudia administración, ¿verdad? Administración de empresas, cosas Ujú, así. Y cuando se le dijo que eso repercutía en la salud mental y que iban a rendir menos los educadores, ellos dijeron, si rinden menos se les despide, ¿verdad? Y cuando a nivel mm, internacional hay un montón ya de como cuerpo estudios. teórico, estudios, ¿cómo se llama? Incluso leyes donde explica así claramente la relación que tiene que haber de cuidado de salud mental de los cuidadores. Ellos te dicen así Ujú, directamente, bueno, es que tienen que rendir por más de que le estamos dando las peores condiciones, ¿verdad? ujú. Eso, me quería comentar. Claro, claro. Y a veces son así, esas contradicciones que nos interpela, ¿verdad? Porque por un lado queremos promover el cumplimiento de derechos, pero sin embargo estamos, eh, o sea, los derechos de quienes sobre los derechos de otras personas, a costa de los derechos de otras personas.
Por eso que es importante también tratar de visualizar de manera así como integral esas necesidades, ¿verdad? Y ahí está un poco el cuidado del cuidador. O sea, si yo no estoy bien, tampoco puedo prestar ese servicio a otras personas. Y más todavía si voy a trabajar con niños, porque ellos requieren eh, de varios tipos, no solo de atenciones, sino también de que estemos así como alertas permanentemente. Y una persona cansada obviamente no va a estar en condiciones de asistirles adecuadamente. Y encima queremos que le atiendan, o sea, no solamente que cubran sus necesidades básicas, sino que muchas veces le brinden cariño, atención, dedicación, etcétera. Por eso que es Profe, importante también, si a profe, ustedes les toca estar en esas áreas, traten de aportar siempre desde una perspectiva constructiva. Sí, José, te escucho. profe, ¿cuál fue la peor crisis que tuviste que afrontar como psicóloga, digamos, ya en un caso clínico? ¿Y cómo sobrellevaste eso? Y para mí los casos así más críticos suelen ser los intentos de suicidio, las amenazas de suicidio, ¿verdad? Hasta ahora. Y son muchos, muchos casos. Donde más de repente nos toca cuando tiene que ver con adolescentes. Entiendo, profe. Toca bastante y cuando muchas veces los padres no asumen esa responsabilidad o creen que es una simple llamada de atención, ¿verdad? Tipo, no, él así nomás o ella es así nomás, luego quiere llamar la atención. Y sí, puede que quiera llamar la atención, pero eso también nos tiene que llamar la atención a nosotros como adultos. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando de esa forma? Y cuando los padres no quieren asumir ese seguimiento, ese compromiso de seguimiento, ¿verdad? Entonces ahí nos toca directamente, o sea, ser más directivos con ellos y en todo caso también buscar algún referente. Si los padres no quieren hacerse cargo o de repente los mismos chicos te dicen que con papá y con mamá no se puede hablar o si ellos se enteran le van a castigar o le van a pegar, entonces buscar como otros referentes también. Eh, Puede ser algún docente, algún maestro, alguna tía, alguna persona cercana, pero necesariamente nosotros, más todavía cuando nos toca actuar de esa forma o intervenir en esos casos, entonces es buscar a alguien que pueda hacer ese seguimiento y más que seguimiento, ese acompañamiento. Esos son los casos así como que más duros a veces y más todavía cuando tiene que ver con adolescentes. Bueno, hola, seguimos ahí, ¿verdad? Sí, profe, se Sí, te escucha. profe. Seguimos. Ah, ya. Bueno, fíjense también, siguiendo con la teoría, pero me parece genial todos estos aportes que ustedes pueden ir haciendo y así también, como dijimos al principio, relacionar la teoría con la parte práctica. Bueno, eh, al principio habíamos hablado del término crisis, ¿verdad? ¿Qué representa la crisis? Y según las teorías, en algunos casos puede representar, así como un peligro, también una oportunidad. No en todos los casos. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que existe esa chance de hacer algo por esa persona, por ese estado, ¿verdad? En la que se encuentra la persona. Entonces, puede que esa crisis genere un cambio positivo en su vida. Puede que no. El otro día, como decía también, eh, no generemos tantas expectativas de que las cosas van a mejorar si no tenemos cómo garantizar eso, ¿verdad? Pero bueno, existe esa posibilidad de oportunidad dependiendo de los casos, dependiendo de esa estructura de personalidad también. Depende del contexto en donde se desenvuelve la persona, de esos recursos sociales, de ese apoyo, como decimos. Mamá no está, papá no está, pero le tengo a una tía, le tengo a una madrina,
inclusive puede ser hasta una vecina de referencia, ¿verdad? Siempre, si se trata de un niño, de un adolescente, tenemos que tener en cuenta que hay un código legal detrás de eso. Ojo, ¿verdad? O sea, el niño por sí solo, el adolescente por sí solo, aunque les llame a ustedes, aunque pida una intervención, nosotros inmediatamente tenemos que comunicarnos con un adulto de referencia, pero explicarle también eso al chico, explicarle el por qué. Y por otro lado, hacerle sentir de que esa denuncia, esa demanda que está haciendo va a ser canalizada. Si no se puede a través de un referente afectivo, paterno, materno, entonces puede ser a través de las instancias del Estado, ¿sí? Hasta la policía nos puede ayudar en caso necesario y a través de la policía entonces llegamos al Ministerio de la Niñez, a CODENI o puede ser también al Ministerio Público, depende de lo que tengamos así como más cerca, más a mano. Por eso, gente, cuando vamos a trabajar con intervenciones de este tipo, tenemos que tener como un directorio de referencia. ¿A quién podemos derivar? ¿A qué instituciones? ¿A qué instancias? Es como que tener a mano eso, ¿verdad? En el bolsillo, en la cartera, como se dice. ¿Sí? Bueno, otro de los términos vinculados a la crisis es el término de decisión, discernimiento, ¿verdad? La capacidad de poder cambiar, modificar algo para mejorar o en algunos casos, fíjense que también puede llegar a empeorar inclusive esa situación, ¿verdad? O ese caso o ese hecho. Si la persona no quiere, se resiste, bueno, entonces es como que nosotros también tenemos que darle un corte a nuestra intervención, pero en ese caso tiene que quedar como una constancia de lo que hemos ofrecido a la persona. Por eso que es importante en caso, por ejemplo, una persona que se resiste a llamar a un familiar y siguen con esa intención de quitarse la vida, entonces yo no me puedo quedar con esa información. Entonces puedo llamar a la policía, comentar que he recibido un paciente con estas características, con estas manifestaciones, entonces como para que quede ya eh, digamos, para que yo tenga un respaldo legal acerca de la situación que estuve atendiendo. Eso se ¿Cómo puede se, hacer. cómo se procede para hacer eso, profe? Y es simplemente llamar. Ustedes pueden llamar al 911, acudir a una comisaría cercana. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos cerca de la facultad? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿verdad? Está está la fiscalía, está el Ministerio Público. Por ejemplo, sobre Carlos Antonio López, está el Palacio de Justicia. O sea, nosotros podemos llegar ahí para dejar constancia de que se acercó a nosotros un paciente llamado tal, de tal forma, con tantos años de edad, etcétera, etcétera. Porque esos datos sí o sí nosotros tenemos que recoger cuando hacemos una entrevista o una intervención. ¿Y qué hacen las autoridades, profe? Ellos toman nota, si hay posibilidades de hacer un seguimiento, se hace. Si no, bueno, es difícil también si la persona se mandó mudar nomás, ¿verdad? Y diciéndonos que no quiere ser asistido o no quiere ser ayudado, bueno, entonces en ese caso dejamos constancia que él sigue con su idea firme de quitarse la vida, por ejemplo, o es una persona adicta, descontrolada. Entonces, en ese caso, bueno, tampoco podemos si no tenemos los recursos necesarios. O ¿Sí? sea, es más bien sacarnos de encima esa información, no quedarnos con la información nomás y ver quién más puede hacer desde las autoridades. Sí, de hecho que nosotros cuando hacemos esa entrevista solicitamos todos los datos personales, ¿verdad? Inclusive solicitamos la dirección, solicitamos el nombre de una persona de contacto. Si la Es, persona nos da el nombre de una persona de contacto, en ese momento nosotros frente a esa persona que solicita el servicio ya podemos establecer la llamada. Nos comunicamos, la persona eh, tal vez les diga, sí, no puedo llegar ahora, pero voy a llegar entre
30 minutos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Tratar de retenerla a la persona en ese lugar, siempre que tampoco atente nuestra integridad física, porque ojo con eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar siempre de que, bueno, si nos dice va a llegar en 30 minutos, entonces tratar de calmarle a la persona hasta que llegue la otra y tratar de después derivar de acuerdo a lo que fuimos también nosotros extrayendo de esa entrevista. Eso es lo ideal. Pero si la persona les dice realmente no quiero saber más nada de nada, yo me voy, bueno, tampoco podemos atarle ahí a la silla, ¿verdad? O sea, él es libre también de finalmente de levantarse e irse. Entonces, en ese caso, y cuando nosotros creemos que hay peligro, digamos, de vida, entonces vamos a una comisaría o llamamos. Si tenemos una comisaría cerca, entonces podemos ir. Si no tenemos, se llama a un servicio, ¿verdad? De 911, donde comunicamos que una persona con tales y tales características acudió al servicio. Con eso, legalmente, entre comillas, nos estamos respaldando nosotros. Lo que no Le podemos, por tocó, ejemplo, es le tocó a usted llevarla llamar al al 911. hasta ahora, prácticamente no. Logré más bien contactar con sus familiares y retener al paciente hasta que llegara al servicio. Hasta eso. Sí, en casos de situaciones de abuso, sí, porque nos toca comunicar eso a la fiscalía. Inclusive cuando te llaman a declarar, sí. Pero ya dentro de un caso más bien, no de intervención en crisis, sino ya de tratamiento, digamos. Ya no de intervención de primer orden, sino ya en proceso terapéutico. ¿Qué significa eso, profe, que dijo recién? Que le tocó llamar al 911 en caso de abuso. ¿En qué momento sucede eso? No, Ministerio Público, más en caso del Ministerio Público. Ah, ya, Caso de entiendo. fiscalía sería. No, no el 911. 911 más en casos así de emergencia. Ah, ya, gracias. Profe, bueno, sabes si es que los policías tienen dentro de su formación intervención en crisis. Tengo entendido que sí ahora. Tengo entendido que sí. Em, Desde hace unos años la facultad estableció un convenio con ellos cuando surgió APE, ¿verdad? Y allí los alumnos de psicología, em, desde una oficina de la facultad, establecían ese enlace con el 911 y a partir de ahí como que se generó una especie de alianza. Yo tengo entendido que sí hay un sector capacitado para eso, incluso para intervenciones cuando se trata de niños, adolescentes y mujeres. Entonces, tienen otro tipo de abordaje. No les digo con eso que, bueno, hay una garantía que estén al 100% capacitados y preparados, ¿verdad? Una cosa es la capacitación y otra cosa también es la forma como ellos asumen ese rol, ¿verdad? Pero tengo entendido que sí que se trata ya de un grupo especializado, así como el 911 que va a atender estos casos de llamadas por COVID, porque ellos también están haciendo ese tipo de asistencia. Sí, no, mi consulta no era porque cuando yo vi el suicidio, por ejemplo, se le Mm, llamó a la policía y por inoperancia de los policías, la chica mm, terminó suicidándose. sí, depende mucho a veces de quién o de quienes estén de turno, ¿verdad? Porque sí, pueden ser así como muy burocráticos o te hacen esperar un montón. No, En pero ese es que caso, ellos ah, se fueron al lugar, profe, y ellos tuvieron como media ah, hora, la chica estaba ya del otro lado del balcón gritando, pidiendo auxilio. O sea, la pobre ajá. pidió socorro hasta el último momento y ellos ahí mirando desde abajo. No, es que subieron, rompieron la Mm, puerta, trataron de entablar o con los vecinos de al lado para hablar con ella, no. mm, Más bien fue mm, así y no sabían ellos qué hacer. mm. Coste que se dio el tiempo como para que ellos hagan como una especie de mediación, porque a Sí, veces, bueno, se trata de conversar con la persona, ir aproximándose paulatinamente.
ese contacto, hacer ese primer paso, ese contacto psicológico, físico con la persona. Sí, tienen que estar preparadas, obviamente, las personas que hagan intervención. No es así nomás porque sí, por querer ayudar nomás, no, podemos meter grande la pata, ¿verdad? Tiene que haber preparación, la persona tiene que estar en condiciones y querer hacer también, ojo con eso, ¿verdad? Porque no es una cuestión que te pueden obligar a que vos hagas. Inclusive así como se plantean algunos proyectos, tenés que ir a las comunidades, ¿verdad? Tenés que estar en contacto con las personas, pero si uno no se siente preparado, no se siente cómodo con ese tipo de actividades, y no, o sea, mejor no exponerse, porque acuérdense que ustedes también tienen que estar en condiciones óptimas para ese tipo de servicios. Si yo luego estoy sensible, estoy irritable, tengo cuestiones así como no resueltas internas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de eventos me puede movilizar mucho más todavía. Me piden que haga una intervención para, en el caso, por ejemplo, de un accidente, y si yo acabo de perder a una persona muy querida en un accidente, no voy a estar en condiciones probablemente de hacerlo. Entonces, Entiendo, este profe. tipo de cosas, sí. Por eso que es importante también el concepto de derivar cuando ustedes creen que no están en condiciones. No podemos siempre tomar todos los casos, por más de que quisiéramos ayudar, ¿verdad? Pero no siempre vamos a estar eh, en condiciones de hacerlo. Cuando yo tuve intervención en crisis, profe, en mi seminario en Sí. segundo, el profe que nos había dado, él era bombero también. Y él nos Ujú. comentó de que en máximo, si es que tenés suerte en una intervención en crisis, hasta 3 personas puedes llegar a salvar en tu día, ya si en una Ujú. situación de suicidio, donde ya la persona ya estaba a punto Ujú. de cometer el acto y vos llegas ahí para intervenir. Claro. Fíjense que también por eso se plantea no solo la capacitación, sino también la preparación personal, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los bomberos, en el caso, por ejemplo, de los médicos, a veces decimos son personas frías, duras, etcétera. No, forma parte también de su formación porque tienen que estar lidiando permanentemente con situaciones así críticas, ¿verdad? Personas que van a trabajar con enfermos terminales tienen que tener una formación específica, puntual con respecto a lo que representa este evento. Y en el caso de los bomberos, que fíjense que ellos hasta muchas veces se les llama para, qué sé yo, bajar mascotas que se subieron al árbol, ¿verdad? Hasta apagar incendios, hasta exponerse a situaciones como hay bomberos que hasta perdieron la vida, ¿verdad? Por querer rescatar a otras. Entonces, siempre es importante resguardarse primero uno o ponerse en condiciones uno para poder salvar al otro. Primero la máscara de oxígeno para mí, para que esté en condiciones de seguir trabajando en eso. Bueno, tenemos de hecho mucho para aprender, mucho para avanzar. Sí, las situaciones más críticas son aquellas donde hay un riesgo de muerte importante, ¿verdad? Y más todavía, y eso tiene que ver también con una de las teorías, cuando los eventos no se esperan que ocurran, ¿verdad? Y son los eventos accidentales, aquellos eventos inesperados. Eh, que se embarace una niña a los 14 años, no se espera que ocurra. Eso puede generar una crisis no solo en la niña que se embaraza, sino en ese entorno familiar y principalmente o probablemente en la madre, ¿verdad? Ante la impotencia, porque evidentemente hay un abuso también detrás de ese embarazo. Una niña de 14 años no se embaraza porque quiere, biológicamente está en condiciones mínimas, porque todavía ni siquiera está desarrollada totalmente, no está madura completamente. Entonces, pueden haber eventos que se espera que ocurran a determinadas edades. El matrimonio,
la salida de la casa familiar, mudanzas, la pérdida de un trabajo, el divorcio. Puede que ocurra, por ejemplo, accidentes, muertes a edades muy tempranas. Cuando una persona está enferma o está padeciendo una enfermedad terminal, bueno, se espera de que eso se dé dentro de un proceso, ¿verdad? Dentro de un proceso. Pero cuando la enfermedad es así, como solemos utilizar un término, ¿verdad? Galopante, decimos vulgarmente, comúnmente. Entonces es como que hoy le detectan y la persona mañana pasado pierde la vida. Entonces eso sí puede generar como un choque importante a la familia, a las personas más próximas y a su entorno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se afronta esa crisis que genera ese hecho? Por eso se habla también de aquellos eventos esperados y aquellos eventos inesperados. Se habla de los eventos, las crisis propias del desarrollo, que hasta, según muchos teóricos, son normales de que ocurran, ¿verdad? La famosa crisis de la mitad de la vida. Estoy cumpliendo 50 años, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Y hago como una especie de evaluación, ¿verdad? ¿Qué logré? ¿Qué hice hasta ahora? ¿Qué propósitos tengo? ¿Verdad? ¿Cómo me gustaría seguir viviendo? Y a veces eso puede generar una crisis, pero hablamos también de una crisis positiva. Una crisis, y en este caso, como decía, como decíamos hace rato, me puede generar la posibilidad de cambiar ciertos aspectos, ¿verdad? Puedo mejorar, puedo plantearme nuevas metas, etcétera. Esas crisis son esperadas inclusive, ¿verdad? Es como que son crisis programadas probablemente. Entonces puedo yo ir preparándome en función a cada una de esas etapas. Las crisis de identidad, las crisis de adolescente, bueno, nosotros ya sabemos de que si tenemos un hijo que está creciendo, en algún momento puede desarrollar determinadas crisis, ¿verdad? Tal vez no sean tan desequilibrantes. ¿Por qué? Porque va a depender también de qué tanto nos estuvimos preparando para ese evento, para ese hecho. Profe, ahí entra un factor muy importante que es la comunicación, ¿verdad? Tanto de los padres con el niño que siempre fueron dando hasta que llegó a ese periodo de pubertad, adolescencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, o sea, el crecimiento uno lo tiene que ir como gestionando, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Prepararse para esos eventos que pueden presentarse o no presentarse, ¿verdad? Todos sabemos de que es un periodo de cambios y no solamente cambios físicos, sino también cambios en su estructura cognitiva, emocional, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros, de hecho, que tenemos que estar preparados de que la persona va a empezar a cuestionar, la persona se va a vestir diferente, va a cambiar en cuanto a gustos, va a cambiar inclusive en su forma de percibir, de concebir las cosas. Entonces, eso va a formar parte nomás luego de esta etapa. Entonces, si yo ya sé que eso va a venir de alguna forma, me tengo que preparar. Y tengo que hablar, por supuesto, así como decís, la comunicación es clave en ese caso. Si yo luego toda mi vida no hablé con mi hijo o con mi hija y recién ahí quiero empezar a conversar con ella, es muy difícil. Puede ser mucho más complicado, ¿verdad? Y los chicos pasan la factura, te cuestionan, empiezan ahí a rebelarse, ¿verdad? Realmente ahí solemos utilizar ese término de empiezan a rebelarse. Porque ahora quiere saber de mis cosas cuando nunca le importó, nunca le interesó. O esta crisis del desarrollo también que se presenta, por ejemplo, ya en esa etapa de la jubilación. Esa también es una franja así como bastante compleja, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que hay muchas personas que realmente esperan jubilarse. ¿Por qué? Porque tienen otros proyectos. Y sin embargo, hay otras personas que eh, llegan a esa fase de la jubilación y no saben qué hacer con el tiempo,
con lo que pudieron generar a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces se aburren, se deprimen, no cuentan con redes de apoyo, redes sociales me refiero a amigos, familiares con quienes interactuar, salir, viajar, encontrarse. Entonces, es como que perdió sentido la vida para ellos al retirarse de ese ámbito laboral. Profe, Eso eso sí creo que es suele darse muy, bastante también, suele darse profe, bastante. eso creo Sí, que es muy común en docentes, normalmente. ujú. Porque, Sí, o sea, me pongo bastante. nomás a analizar la situación de los docentes, por ejemplo, de los colegios públicos, que tienen que Ujú, enseñar en miles de colegios para apenas llegar a un sueldo mínimo, ¿verdad? ujú, Y toda su vida prácticamente hacen solamente eso, pasan con la situación estresante de tener que lidiar con las crisis de los adolescentes, los problemas. No, los chicos luego no son tanto el problema, los padres luego siempre son el problema, ¿verdad? ujú, Y todo eso, digamos, les va consumiendo porque justamente no hay una red de apoyo también, ¿verdad? ujú. Que les vaya guiando o acompañando a los docentes. Y que yo me puse a analizar nomás, ¿verdad? En mi colegio mismo, los docentes que se jubilaban fallecían. Tipo, parecía ese Ujú. sentido o, Sí, o eso que tanto tenían y hacían, se les acabó y se terminó todo para ellos. así mismo. Totalmente. Muchas veces la realización personal se enfoca solamente desde el punto de vista laboral, ocupacional, y habría que trabajar las diferentes dimensiones de la persona. Por eso que también ahí podría ser así como un lindo proyecto, ¿verdad? Preparar todo un proceso previo a ese retiro, porque la jubilación tiene que ser un periodo de preparación para ese momento de la salida, ¿verdad? Y no termina ahí con la salida, porque el trabajador puede seguir vinculado con su institución. Fíjense que en otros países se valora muchísimo el aporte de los jubilados, que tanto ellos pueden seguir aportando en la empresa, ya no desde una relación de una relación laboral, ¿verdad? Pero sí como un apoyo. Entonces, ¿qué ocurre con aquellos operarios, por ejemplo, antiguos, colaboradores antiguos? Entonces, ellos tienen esa posibilidad de preparar a las nuevas personas que están ingresando, pueden igual sentirse útiles desde donde estén, ¿verdad? Ya sea como trabajadores senior en apoyo a los que están ingresando, ¿verdad? Por otro lado, también, qué tanto la empresa invierte en la preparación de las personas que se están por retirar, ¿verdad? No solamente ocuparse de pagarles la liquidación o de pagarles esa pensión, sino también de armar con ellos, inclusive si se puede, un proyecto de vida. No es responsabilidad, obviamente, laboral, pero sí puede ser una responsabilidad social de parte de la empresa. Volviendo otra vez a lo que sería recursos humanos, ¿verdad? Si existe un área de recursos humanos que pueda potenciar, esa parte sería fantástica. No solo el ingreso de los colaboradores, la permanencia, sino también esa fase de retiro, esa etapa de prejubilación y posjubilación. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, profe. ¿Sí? Entonces, esa es una franja bastante sensible. Y fíjense que si nosotros nos ubicamos en el tiempo, ¿qué edades tienen las personas que se están jubilando o que se deberían retirar, ¿verdad? Entre 60 65 años aproximadamente si hablamos de un plan de retiro, porque hay muchas personas también en nuestro país que no cuentan con un sistema jubilatorio. Pero fíjense, las personas que están en esa franja, por lo general ya no están tan saludables físicamente, ¿verdad? Entonces ya muchos no ven bien, no escuchan bien, padecen de alguna enfermedad crónica, entonces aumentado con el cese o con ese retiro laboral, entonces para ellos es como que se le viene el mundo abajo. ¿Qué hago ahora? Por eso que es importante ese proyecto de vida. ¿Qué ideas, qué me gustaría seguir haciendo?
Y como decís, hay muchos docentes que toda su vida invirtieron el tiempo trabajando, ¿verdad? En los 3 turnos, inclusive muchos, que ni siquiera hay un buen relacionamiento con sus hijos. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo, más bien ellos dedicaron al colegio más que a su familia. Entonces salen de ese sistema y parece que no encajan en ninguno, ¿verdad? Sus amigas por lo general forman parte de ese entorno, sus amistades, sus vínculos sociales están totalmente ligados al colegio, a la escuela, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso que se recomienda potenciar también esos otros aspectos. Lo que decíamos el otro día, ¿verdad? ¿Qué otras actividades debería desarrollar una persona? No solamente lo laboral, sino qué otros aspectos. Bueno, en el material que yo les alcé a la plataforma, gente, habla de varios teóricos y el enfoque que se le da también a la crisis, ¿verdad? Desde el punto de vista psiquiátrico, Kaplan nos habla, por ejemplo, de esa dificultad para afrontar situaciones, ¿verdad? Habla más bien de un trastorno en la capacidad de enfrentamiento de situaciones, ¿verdad? Hay otros que ponen énfasis en el aspecto cognoscitivo, ¿verdad? En la capacidad para percibir eh, esa situación o en la capacidad para distorsionar esa realidad, ¿verdad? Por la que está pasando. Entonces vamos viendo también que esos teóricos tienen un enfoque diferente. No todos los enfoques de crisis se refieren a lo mismo, sino pueden referirse a un aspecto puntualmente. Otros decían, hablaban más acerca del desarrollo, de las crisis esperadas e inesperadas. Creo que esa es una preguntita del cuestionario. El tiempo que puede durar una crisis también es variable, ¿verdad? Se presume de que puede darse entre 4 o 6 semanas aproximadamente, e inclusive un poquito más, pero también deberíamos evaluar cuáles son aquellos aspectos que están involucrados, la intensidad con la que se está dando y la disfuncionalidad presentada, ¿verdad? Entonces puede por eso variar también en cuanto a tiempo. Bueno, pregunta hasta aquí, gente. Bueno, hay varios tipos también de ayuda, ¿verdad? Un autor justamente nos habla de que existe un tipo de apoyo instrumental, por ejemplo, un tipo de apoyo material. Ahora, bueno, en este momento, en esta situación de incendios, de quemas frecuentes, ¿verdad? Donde se requiere la participación permanente de los bomberos. Fíjense que en este momento los bomberos están necesitando un apoyo adicional, ¿verdad? Entonces se genera toda una movilización de ayuda, de apoyo puntual y en este caso puede ser instrumental, ayuda material, por ejemplo. También o en algún momento se puede requerir de algún tipo de apoyo emocional. Entonces, buscar también esas alternativas específicas. Sería un poco ayudar o cuidar esos aspectos vinculados al cuidador. Eso que decían hace rato con el ejemplo de las personas que cuidan niños. Un factor fundamental es el cuidado del cuidador y puede estar escrito en algún lado y tenemos que rescatar también eso, ¿verdad? O en nuestro caso, cuando hablamos de psicohigiene, ¿qué estamos haciendo para preservar nuestra salud mental cuando nosotros estamos trabajando todos los días con personas con dificultades emocionales, mentales, etcétera? Bueno, em, la teoría general que habla acerca de prácticamente la teoría que se refiere al,
a las intervenciones. Hay una propuesta, digamos, que básicamente refiere acerca de las relaciones entre las personas, ¿verdad? Como por ejemplo los sistemas que están más cercanos a las personas son las que deberían estar en condiciones de poder brindar ese servicio. Por eso siempre nos referimos a las personas de referencia, las personas con quienes la persona en crisis se encuentra más vinculada, ¿verdad? Por eso hablamos también de las redes de contención, de las redes de apoyo, ¿sí? Y cómo esas redes de apoyo podrían generar intervenciones positivas, ¿verdad? Bueno, básicamente a esto se refiere la unidad 2, acerca de los enfoques teóricos que hablan en cierta forma de la crisis, ¿verdad? En nuestro material, en nuestro libro texto básico, vamos a encontrar eh, este contenido, ¿verdad? Entonces, cuando puedan, lean. De todas formas, yo ya les alcé a la plataforma una presentación en PowerPoint. Y ahora ustedes se quedan con el ejercicio, con el cuestionario, no es examen, es un breve cuestionario donde ustedes van a poder así como responder a las preguntas en función a lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Ya depende de ustedes si quieren mirar primero el PowerPoint para poder responder o lo quieren así hacer directamente. Vamos a hacer en línea, profe, todos juntos ahora. Todos juntos vamos a responder. No, traten de hacer solitos cuando puedan, ¿sí? No, para nada no es complicado. Entonces, no es un examen, ojo con eso. Igual, aunque quiten 2 o 3 puntos, ya tendrían sus horas de práctica, ¿verdad? Que es un poco lo que a nosotros nos interesa ir juntando, ¿verdad? Y bueno, gente, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Estamos en la Semana de la Salud Mental. Cuidemos nuestra salud mental. Hay muchas actividades y eventos relacionados al tema. Traten de participar en los que puedan, ¿sí? En la semana que viene nosotros tenemos también desde el centro psicológico, ya hago propaganda del centro, tenemos varias actividades, entonces yo les voy a pasar una vez que tengamos el flyer, yo les paso la invitación, ¿sí? ¿Les parece? La mayoría de esas actividades organizadas por el centro serían a partir de las 19:30. De por ahí si pueden unirse, genial. Están cordialmente invitados. Gracias, profe. Bueno, cualquier cosita, duda, ya saben, me escriben, nos comunicamos, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe, genial, gracias. Dale, gracias a ustedes, cuídense. Sí. Más que Profe, nunca yo te quiero tenemos escribir que más cuidar. tarde. Sí, Yo te escribo en un dale, ratito, te sin quiero problema, consultar escribime algo. nomás. Bueno, Gracias. dale, Chao, dale, chao. sin problema, en el privado. Sí, gracias. Dale, dale. Dale, súper. Bueno, cuídense, gente. Hasta el próximo jueves. Chao, profe. Chao, chao.